Dios les bendiga a todos, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos saludos y bendiciones a nuestra hermana Juana Zaragoza. Esa alabanza que escuchó pues es de nuestra hermana Juanita. Su material está disponible en Templo Getsemaní. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos, en esta preciosa mañana. Les bendecimos, hermanos. Bienvenidos a este espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Nos gozamos de poderles saludar en esta mañana. Y pues también, hermanos, les invito a que visiten mi página Cecilia Zamora Proclamando a Jesús. Le den un like, hermanos, para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos un video. Si usted se goza con la palabra, tiene hambre y sed de Dios, hermano, denle like ahí a esa página Cecilia Zamora Proclamando a Jesús. Yo sé que siempre la palabra va a ser de bendición para su vida. Y también visíteme en YouTube a Cecilia Zamora. Ahí le invito a que se suscriba, le dé a la campanita y reciba las notificaciones y bendiga su vida con la bendita palabra del Señor. Así que bienvenidos en esta mañana, hermanos. Yo me gozo de poder estar en esta mañana con nuestra hermana Mónica Zul. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Dios le bendiga. Mi hermana Cecilia, gracias por el privilegio que nos da de estar aquí y trayendo la palabra del Señor. De igual manera bendecimos a todos los hermanos, amigos que ya están pues en sintonía. Dios bendiga su vida. Ahí quédese mi hermano, mi hermana, que Dios tiene pues una palabra para nosotros, para hablarnos en esta mañana. Y también le pedimos pues que nos ayude a compartir. Yo sé que más de algunos de nosotros tenemos más de 100 amigos, familiares ahí pues en Facebook o cualquiera que sea otra plataforma. Comparte, hermano, este video, pues que también de igual manera al compartir usted está haciendo la labor de evangelizar también. Así que pues le invitamos a que comparte este video, ya que pues el día de hoy sabemos que algunos amigos, hermanos, pues tienen la bendición de no poder trabajar y están ahí en casita, y pues no hay nada mejor que escuchar una porción de la palabra de Dios, lo que Dios tiene pues preparado en esta mañana, el lunes 7 de septiembre del 2020. Amén, gloria al Señor. Pues ahí le enviamos saludos y bendiciones a nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez desde Puerto Rico. Dios bendiga su vida, hermano, y bendiciones para todos los que se encuentran allá en Puerto Rico, hermanos. Bendiciones ahí a nuestra hermana Juana Zaragoza, hermana. Pues ahí pusimos ese canto hermoso de uno de sus CDs, hermana. Dios le bendiga, que a mí me encanta ese canto precioso. Bendiciones allá a mi hermana Sandra Mario Bermúdez. Dios le bendiga, y a cada uno de los que están ahí conectados, hermanos. No los puedo ver, pero sé que hay más personas. Que Dios les bendiga de una manera especial en esta mañana, hermanos. Y pues vamos a comenzar y vamos a orar. Le invito a que comparta el video. Ya nuestra hermana les hizo la invitación, pero también les recuerdo, hermana, si tiene alguna necesidad de oración, escríbala, y al final pues siempre estamos orando por esas peticiones. Nos vamos con esas peticiones y seguimos orando por esas necesidades. Dios es grande, Dios es maravilloso y hace milagros y sigue haciendo milagros hasta el día de hoy, hermanos. Así que si tiene alguna necesidad, escríbala, hermanos. Vamos a orar al final. Bendiciones allá a mi hermana Adalí Echeverría. Y pues gracias, mi hermana Juanita, un abrazo, le amamos y seguimos orando por usted, por su familia. Y pues vamos a comenzar. Bendiciones a mi hermana Marbelia Jaimes. Dios le bendiga, mi hermana, un abrazo y muchas bendiciones. Vamos a orar, hermana, para entrar entonces en el tema, y vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Padre, en esta hora te doy gracias, gloria y honra, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra que se va a hablar en esta mañana. Espíritu Santo, ministra, fluye, habla, Padre, a través de nuestras vidas. Padre mío, bendice cada vida que va a estar presente, los que van a escuchar la retransmisión. Les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos tu bendición y tu cobertura, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. La gloria y la honra, Padre, es siempre para ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, con este tema que vamos a compartir en esta mañana.
Y pues hermano, quédese ahí conectadito, comparte el video y bienvenido a este espacio de Vive Radio Digital. Amén, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, verso 13 al 15. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, dice la palabra del Señor. Entonces lo hemos titulado este tema: la presencia es lo mejor. Es el tema que le puse a este mensaje. Encontramos aquí que Dios había hablado a Moisés y le dice que él no iba a ir más con el pueblo y que él iba a designar un ángel para que fuera con ellos. ¿Por qué razón el Señor había tomado esta decisión? Voy a recopilar un poco de historia para que podamos entender el motivo, la razón por la cual Jehová había decidido hacer esto. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo durante muchos años en Egipto. Entonces, cuando Dios levanta a Moisés a libertar al pueblo de Israel de Egipto, ellos vieron las grandezas, las maravillas, las proezas que Dios hizo para con ellos. La palabra de Dios nos enseña que el Señor, delante de los ojos de ellos, hizo caer 10 plagas sobre el pueblo de Egipto para que el faraón los dejara ir. Vieron, en esos 10 plagas, vieron las maravillas, el poderío de Jesús, de Dios mismo que tenía para con ellos, a favor de ellos y en contra del pueblo de Egipto. Al salir ellos de Egipto, ven abrir el mar. Ellos palparon eso, vieron con sus propios ojos de cómo Jehová abrió el mar delante de ellos. Ellos anduvieron 40 años en el desierto y la palabra nos enseña que durante esos 40 años Dios cuidó de ellos, que de día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego. ¿Por qué el fuego? Porque en el desierto tiende a ser más frío que en cualquier otro lugar. Por eso era necesario que Jehová descendía y estaba en columna de fuego sobre de ellos, y de día como una columna de nubes, para que ellos no se quemaran con el calor intenso que hace el sol en un desierto. Ellos vieron que su ropa, dice la palabra de Dios, no se envejecieron. Aleluya. Durante 40 años, ni sus calzados. O sea que ellos pudieron ver la gloria de Dios manifestada en sus obras delante de sus propios ojos. El Señor les dio de comer maná del cielo, o sea, algo que provenía directamente de Dios. Esa comida venía directamente de Dios, donde no se enfermaron por la comida, porque venía de Dios. También podemos ver que el Señor abría las rocas para darles agua cuando ellos tenían sed, para saciarse de sed. También podemos ver que el Señor les dio de comer hasta carne cuando ellos estaban ya hastiados de comer el maná. O sea que Dios proveyó de todas cosas para ellos, para que el pueblo tuviera en su mente el poder de Dios, lo que Dios había hecho. Entonces, al pasar el tiempo, Moisés se fue al desierto, al monte de Sinaí, nos enseña la palabra, y fue por 40 días. Al estar Moisés durante 40 días, ahí vemos donde el pueblo ni siquiera tuvo paciencia para esperar 40 días a Moisés. Dice que el pueblo vio que ya Moisés no había bajado, se desesperaron y dijeron a Aarón: háganos dioses
porque nosotros necesitamos adorar. Entonces ahí nos enseña también de que quien tenía la presencia de Dios, quien buscaba la presencia de Dios, era solamente Moisés, porque el pueblo en sí estaba nada más por las orillas, si podemos decir. No había conocido la presencia, a pesar de que vieron sus grandezas, a pesar que vieron sus obras, no tenían esa relación, esa comunicación, esa presencia de Dios en ellos mismos. Ellos hicieron, dice la palabra que Aarón les pidió zarcillos, el oro que tenía, le trajeron el oro que tenían para Aarón, y dice que Aarón hizo un becerro de oro y lo hicieron con las mismas manos de ellos también. Al hacer este becerro de oro, Dios vio y se enfureció lo que ellos habían hecho, se molestó, se enojó y le dice a Moisés, baja, porque el pueblo se ha corrompido, le dice. En su enojo le dice, yo voy a destruir este pueblo, ya no más. Él estaba muy molesto, estaba airado, porque Dios es un Dios celoso, que también Él es santo, Él es poderoso, Él se había manifestado con ellos en obras, y ellos en tan poco tiempo se habían alejado de Dios, se habían olvidado de lo que Dios había hecho en ellos mismos. Entonces, el Señor manda a Moisés a descender del monte y a ver qué es lo que ellos habían hecho. Entonces dice que cuando Moisés llegó y vio lo que ellos habían hecho, ellos estaban festejando, estaban en bailes, estaban danzando, estaban haciendo todo al frente de este becerro de oro. Jehová se molesta mucho, y Jehová se enoja con el pueblo por la idolatría que ellos habían cometido al hacer este becerro de oro. Entonces Jehová decide sustituir su presencia de él o él mismo por un ángel. Entonces la palabra de Dios nos enseña que él le dice, ahora le dice él, no, cuando él había decidido consumir al pueblo, Moisés intercede por el pueblo y le dice, Señor, no hagas eso, porque los pueblos a los de los alrededores van a decir que nos sacaste para matarnos. Entonces el Señor, teniendo misericordia del pueblo, ahí donde vemos que Dios es tan misericordioso, Él les da una oportunidad al pueblo y le dice, ok, está bien, no los voy a consumir, no los voy a matar, pero eso sí, le dice, ya no iré más con ustedes, ordenaré un ángel que vaya contigo. Y Moisés, conociendo la presencia de Dios, lo que significaba la presencia de Dios, él le dice, yo no iré si tu presencia no va conmigo. Ahí vemos un líder que había conocido a Dios cara a cara, un líder que había tenido ese encuentro, esa relación personal con el Señor, esa relación íntima con él, que él miraba todo lo que el Señor había hecho. Él toma una decisión y dice, yo no iré si tu presencia no va conmigo. Ahora bien, hoy en día nosotros, como primer punto, cosas que nosotros hemos tomado para sustituir a la presencia de Dios. Hoy en día conocemos muchas cosas que sustituyen otras cosas, como por ejemplo, nosotros podemos sustituir la azúcar, podemos sustituir el café, podemos sustituir la medicina de marcas reconocidas con otras marcas genéricas. Entonces, uso este ejemplo para poder entender un poco lo que ese pueblo había hecho. Y lo que hoy en día nosotros también hacemos porque sustituimos las cosas, sustituimos la presencia de Dios en nuestras vidas por cosas de este mundo. Entonces, sustituir es poner a una persona o cosa en lugar de otra, o sea, reemplazar. Entonces, en esta mañana yo quiero traer a nuestras vidas, a nuestro corazón, qué es lo que si tenemos sustitutos en nuestro corazón que nos impide tener la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos impide realmente buscar la presencia de Dios? Porque realmente vamos a veces a
Y se puede ver obviamente cuando estamos en el templo, cuando estamos en la iglesia, se puede ver la indiferencia de las personas para adorar a Dios, para alabar a Dios. Apenas a veces salen las palabras de sus labios, apenas dan palmas de manos, apenas mueven las manos, y peor todavía cuando se levantan las manos unas 5, 6, 7 personas, pero ¿y lo demás qué? ¿Dónde está la presencia de Dios en nuestra vida? Porque si está la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y levantar nuestras manos sin que diga el que está allá, el que está cantando, levanten sus manos y adoren a Dios. Digan un amén, digan un aleluya. No hay necesidad que nos digan eso si nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque la misma presencia de Dios que está dentro de nuestro corazón nos va a hacer a que nosotros salgan estas palabras de adoración, de alabanza hacia el Señor, sin que tengamos que ser como una máquina, como un robot que nos tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, la presencia de Dios es tan importante en nuestra vida que es lo que nos va a acercar más al Señor. Pero muchas veces hoy en día vemos, hay muchas cosas que nos han robado la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora bien, hagamos un análisis en nuestra vida, qué es lo que nos ha robado la presencia de Dios en nuestra vida. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser las diversiones, las amistades, las redes sociales nos roban para buscar la presencia de Dios. Podemos pasar horas y horas y horas en las redes sociales y nos olvidamos que tenemos que sacar ese tiempo para buscar la presencia de Dios. Ahora vemos en las iglesias y vemos en nuestras vidas hay falta de compromiso para con Dios, hay falta de compromiso para buscar la presencia del Señor. El trabajo y la familia y todas las cosas mencionadas arriba deben de tener un límite en nuestra vida. Que todo esto no afecta nuestra relación con Dios. El trabajo debe tener un límite. La familia debe de tener un límite. Las diversiones deben de tener un límite. En Eclesiastés encontramos que la palabra nos dice que todo tiene su tiempo. Y dice todo es todo. O sea que el trabajo no debe de quitarme a mí y de robarme de yo pasar tiempo en la presencia de Dios. Mi familia, mis hijos, mi esposo no deben de ser impedimento para mi vida, para yo buscar de Dios. Porque también nos enseña la palabra que es menester primero buscar, tener a Dios antes, obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra. Y aquí vemos que todas estas cosas son las que nos impiden de buscar al Señor. Que nada de esta tierra nos haga perder su presencia. Debemos de amar la presencia del Señor, de valorar, de apreciar y de cuidar con temor y temblor la presencia de Dios en nuestra vida. Porque la presencia de Dios debe de estar por encima de todo lo demás, por encima de los afanes de este mundo, por encima de todas las cosas que ya mencioné, debe de estar la presencia del Señor. Nuestra meta debe de ser cada día buscar la presencia del Señor para poder tener la presencia del Señor todos los días y no perderlo. La palabra de Dios dice que el que se considere santo, santifíquese más, dice la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la presencia del Señor para no perder nuestra salvación. Porque nuestra salvación la podemos perder en un abrir y cerrar de ojos cuando descuidamos esta parte importante en nuestra vida, nuestra relación con Dios. Porque la relación con Dios traerá la presencia del Señor en nuestra vida. Moisés lo había conocido cara a cara. Moisés lo había visto con sus propios ojos. La palabra de Dios nos enseña ya en Éxodo 20 que la presencia de Dios cuando descendía en el monte de Sinaí, la tierra temblaba. Y hoy en día nosotros tenemos muy en poco la presencia de Dios. Vemos en la iglesia, en los templos, cuando la presencia de Dios ha descendido y duele a veces ver la indiferencia del ser humano, de no meterse a la presencia de Dios. Ver la indiferencia que mientras otros están ahí adorando al Señor, alabando a Dios, hablando lenguas, el resto, el 90% indiferente a la presencia de Dios. El resto el resto de la iglesia pensando en lo que voy a hacer mañana, de cómo amontono más dinero,
de cómo, a que tengo que hacer este trabajo, o sea que está fuera, desconectado de la presencia del Señor. Ayer se nos hablaba de la adoración y se tocó unos puntos acerca de esto, de lo que se habló, de cómo uno debe de estar conectado para la adoración a Dios. Pero en esta mañana el Señor nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que conectarnos a la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios y no tener en poco la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y le dejo el tiempo a mi hermana Cecilia, si tiene ahí algunos hermanos para saludar. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que están ahí conectados. Gracias por seguir aquí en sintonía. Bendiciones a nuestro hermano Raúl y Vanessa Valverde, mi hermano Orozco Velázquez, Dios bendiga su vida, nuestra hermana Laura Bueno, bendiciones mis hermanas, y pues estamos compartiendo, verdad, el tema, lo que es la presencia es mejor. Nuestra hermana hizo un énfasis de por qué Moisés declara estas palabras, si tú no vas conmigo, yo no iré. Quiero remarcar unas cositas, hermanos, importantes. El pueblo de Israel vio grandes maravillas, vio milagros que usted y yo no hemos visto ni vamos a ver, sobrenaturales, poderosos, portentosos, que a hoy quizás al igual que yo en algún momento pudiéramos decir, bueno, si yo viera el mar abrir en dos, si yo viera la muerte de los primogénitos y sobre todos aquellos que no temen a Dios y la cobertura de Dios sobre mi casa. Vámonos ahorita al tiempo actual, hermanos. Si pudiéramos ver la diferencia hoy en este tiempo del virus, que el virus toca a aquellos que no temen a Dios, que no guardan su vida para Dios, pero a lo que es la iglesia evangélica, el hombre y la mujer que teme a Dios no los tocara, uno diría, wow, Dios guarda su iglesia. Pero no es así, hermanos. Aquí ahorita el virus está jalando parejo, hermanos, porque aún la iglesia se ha corrompido, hermanos, aún mucha iglesia ha caído y Dios tiene que sacudirnos de alguna y de otra forma a que nosotros volvamos y volvamos nuestra mirada a Dios, hermanos. Ahorita esto es algo general, no es solamente al pecador y al santo, no. Aquí, hermanos, estamos padeciendo esta necesidad por completo general a nivel mundial, hermano, porque no es ni razas, no es ni religiones, no es nada, hermanos. Esto es una situación completa general. ¿Dios puede hacer excepciones? Claro que sí las puede hacer, hermanos, pero no lo estamos viendo en este momento. Lo que el pueblo de Israel vio fue algo sobrenatural, hermanos, algo poderoso. Sin embargo, quiero remarcar, hermanos, que el hecho de ver las grandezas de Dios, las maravillas de Dios obrar en nuestras vidas, no es garantía de que la presencia de Dios esté en nosotros. Lo podemos ver aquí con este pueblo. Ellos vieron cosas grandísimas, poderosas. Mi hermana mencionaba algunas de esas cosas. Oye, hermano, que 40 años un niño caminó, un niño comenzó de 2 años, llega de 40 años y no se le haga cambio de zapatos. ¿A usted le cabe eso en la mente? Porque nosotros, las mujeres, nos casamos y si éramos talla 7, subimos a talla 12. Ya no nos quedó la ropa, tenemos que hacer un cambio. Después de que uno da a luz, ya no nos queda lo que nos quedaba antes, al menos en mi persona. Pero este pueblo no fue un cambio de parto, hermanos, fueron 40 años. Usted le cabe eso en la mente y eso lo dice la palabra. Que sus ropas no envejecieron, ni su calzado tampoco, hermanos, se deterioró. Entonces fueron cosas sobrenaturales que el pueblo vio. Sin embargo, eso no garantizó o no es garantía, el ver los milagros de Dios no es garantía, hermanos, de que la presencia de Dios esté en nosotros. Porque vemos que después de que este pueblo vio todas esas cosas, lo primero que le dicen a Aarón es: Moisés, si ha tardado, no sabemos qué ha de pasar con él. Ahí en Éxodo 32, versículo 19. Y les dice el pueblo, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué fue lo que el pueblo pidió? Dioses, ídolos, imágenes que ellos pudieran adorar.
¿Dónde estaba, hermanos, entonces la presencia de Dios en su vida? No estaba. No estaba en ellos. Así que aunque ellos vieron las maravillas de Dios, los milagros de Dios, la cobertura de Dios, sin embargo, la presencia de Dios no estaba en ellos. Porque su corazón, hermanos, lo primero que pidió es idolatría. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Para qué querían estos dioses? Pues para darles la honra por lo que ya Dios, real, verdadero, único y poderoso sobre toda creación, había hecho con ellos. Entonces podemos ver este punto, hermanos. Lo otro que le quería remarcar, hermanos, en este asunto es que aquí podemos ver, hermanos, que el corazón del hombre, hermanos, tiene necesidad de Dios. Todo ser humano, hermano, creyente y no creyente, tiene necesidad de Dios. Dios es el creador de toda alma, hermanos, de todo hombre sobre la faz de la tierra. Vivimos por Él. El hecho de que gente no crea en Él no quiere decir que Dios no lo creó y que Dios no le dé la vida, porque todos somos creados por Dios. Dice la palabra que fuimos formados desde el vientre de nuestra madre, todos, hermanos, y la vida la tenemos gracias a Dios. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la materia, lo que tenemos. El alma, hermanos, es la que va a dar cuentas de nuestros actos y nuestras decisiones sobre esta tierra. Viene a ser nuestra conciencia, nuestro intelecto. Y no me quiero ya meter en ese asunto porque es otro tema. Y el espíritu es ese soplo de vida, hermanos, que Dios le dio al hombre cuando había formado al hombre del polvo de la tierra y vino a tener vida. El espíritu, hermanos, siempre está sediento de Dios porque el espíritu es ese soplo de vida que vino de parte de Dios. Así que en nuestro ser hay una necesidad urgente, necesaria, de honrar y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu que hay en nosotros es ese soplo de Dios, ese soplo de vida. Y ese espíritu es el que gime y el que tiene esa hambre de Dios en nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces se siente vacío y se siente desesperado y va y se pone de rodillas y se fortalece y se levanta. Es su espíritu que gime por las cosas de Dios. La carne no quiere nada de Dios, pero el espíritu gime. El espíritu de estos hombres estaba teniendo la necesidad de darle adoración a Dios porque el espíritu gime por las cosas de Dios. Pero lo estaban buscando, hermanos, equivocadamente. ¿Por qué? Porque no había en ellos una presencia real y verdadera. Ellos no tenían la presencia de Dios, como bien lo remarcó la hermana. ¿Quién era el que tenía la presencia de Dios? Era Moisés. Cuando descendió de aquel monte dice que su rostro brillaba como el sol, que tuvo que ponerse un velo porque venía lleno de la presencia de Dios. El pueblo no tenía esa presencia, hermanos. Por eso tomaron decisiones equivocadas. Por eso su corazón era un corazón corrompido. Cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, menospreciamos las maravillas que Dios ha hecho en nosotros y tendemos a darle el honor y la gloria a otras cosas antes que a Dios. ¿Cuántas veces Dios se glorifica en vidas haciendo obras sobrenaturales, milagros sobrenaturales, que están al borde de la muerte, hermanos? Y Dios se glorifica porque hay gente orando y Dios en su misericordia obra el milagro. Pero la gente o la persona, una vez que ya está restablecida, si no tiene la presencia de Dios en su vida, le va y le da la honra y la gloria a imágenes muertas, como lo que el pueblo de Israel quería hacer. Después de ver las maravillas de Dios, ellos querían ídolos, querían imágenes para adorar y darle gracias por haberlos sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no estaba en sus vidas. Cuando la presencia de Dios, hermanos, no está en nuestras vidas, hermanos, no reconocemos el favor de Dios, la grandeza de Dios, las misericordias de Dios en nuestras vidas. Y le damos honra y gloria a cosas creadas antes que al Creador. ¿Para qué necesitamos la presencia de Dios, hermanos? ¿Por qué es importante la presencia de Dios? Es una pregunta que deberíamos de hacernos antes de que mi hermana continúe. ¿Para qué yo necesito la presencia de Dios?
Pues número uno, pues sería ese, para aprender y reconocer y darle la gloria a Dios y no a otras cosas materiales vanas. A veces, si tenemos la salud, es porque me trató tal médico y es el mejor de los médicos. Le están dando el crédito al hombre y no a Dios. Porque nada funciona si no es la voluntad de Dios, hermanos. Podemos ir los mejores médicos, pero si Dios no es su voluntad, ni el mejor médico ni la mejor medicina nos va a dar resultado. Está el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Había visto todo, muchos médicos, y ha gastado todo su dinero y antes le iba peor. ¿Cuándo sucedió el milagro? Cuando puso su fe en Jesús. Amén, amén. Entonces, todo depende de la voluntad de Dios, hermanos. Para eso necesitamos la presencia de Dios, hermanos. También necesitamos la presencia de Dios, hermanos, porque la cobertura de Dios o la presencia de Dios en nuestras vidas es señal, hermanos, de provisión. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, lo tenemos todo, hermanos. Lo podemos ver en el pueblo, hermanos. Durante todo este caminar, gracias a que Moisés buscaba de la presencia de Dios, no le faltó nada a ese pueblo. Amén. Dios provió todas sus necesidades. Otra cosa importante que debemos de marcar de por qué es importante la presencia de Dios es porque la presencia de Dios, hermanos, en nuestra vida es señal de victoria. Y el hecho que yo le diga que es señal de victoria no quiere decir que no vamos a tener luchas, enfermedades, pruebas y necesidades fuertes en nuestras vidas. Las vamos a tener, pero vamos a tener la victoria en medio de esas necesidades. Un ejemplo de esto es Josué, hermanos. Pasó lo mismo que con Moisés. Josué, cuando muere Moisés, es el encargado de introducir al pueblo a la tierra prometida. Moisés sacó al pueblo de esclavitud. Josué lo introdujo a la tierra prometida. Dos grandes hombres respaldados por la presencia de Dios. Y Dios le habla y le dice a Josué, ve, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Le está recalcando, así como estuve con Moisés, estaré contigo. La presencia que estuvo con Moisés es la misma presencia que va a estar contigo. Y yo te daré esta tierra por heredad, como lo he prometido. ¿Y qué fue lo que vimos en el liderazgo de Moisés, hermanos? Peleó muchas batallas, pero siempre obtuvo victoria. La presencia de Dios en nuestras vidas es señal de victoria, hermanos. Amén. En Gloria a nosotros. Dios. Aleluya. Josué es el que más guerras peleó, pero todas las ganó. Solamente se registran 2 derrotas, hermanos, en la vida de Josué. Y ahorita le voy a mencionar acerca de eso más adelante. Pero la presencia de Dios la necesitamos en nuestras vidas para poder direccionar nuestro corazón y nuestra adoración en la forma o en la persona correcta. La adoración la necesitamos para tener la provisión de todas las cosas, porque con Dios lo tenemos todo y no nos hace falta nada, hermanos. Porque Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Él es nuestro ayudador, hermanos. La presencia de Dios, hermanos, es señal de victoria en medio de toda necesidad. Habrá pruebas, habrá luchas, pero en el Señor alcanzaremos la victoria porque Él va delante de su pueblo. Así que eso es lo que quería compartir, hermanos. Y pues bendiciones allá a nuestros hermanos que se siguen conectando. Dios bendiga a nuestra hermana Yari Díaz, a nuestro hermano Rosalío Martínez, José Luis Hernández, Dios le bendiga, nuestro hermano Eduardo Hernández, el levita de Getsemaní, Dios le bendiga, mi hermano, un gusto saludarle, mi hermana Rosalinda Miranda, Dios le bendiga, mi hermana Vianey González, Elida Mazariegos, Dios le bendiga de una manera especial, mi hermana Guadalupe Rodríguez, un abrazo, mi hermana, seguimos orando por su esposo, por su matrimonio, su vida también, hermana, mi hermana Melina, Dios le bendiga, mi hermano, un abrazo, bendiciones. Álida Miranda, Dios le bendiga, mi hermana, a nuestra hermana Angélica Miranda, nuestra hermana Jocabet Soler, hermana Irma Torres, Dios me le bendiga de una manera muy, muy especial. Y a cada uno de los que están ahí conectados, gracias por ese saludo, hermano Rosalío, y a nuestro hermano Elevita, gracias, mi hermano, amén, dice Cristo viene. Amén. Y decimos amén. Dios le bendiga de una manera especial, mi hermano. Gracias por cada uno de ustedes y les invitamos a que compartan el video. Continuamos con el tema.
Gloria a Dios, aleluya. En esta mañana, para cerrar lo que mi hermana Cecilia decía, yo me preguntaba por qué en el Salmo 103, en el verso 7, dice, a Moisés notificó sus caminos y a los hijos, dice, del pueblo de Israel sus obras. Y yo me ponía a pensar, ¿qué querrá decir esto? Pero ahorita, trayendo este tema, haciendo un análisis de lo que Moisés vivió en la presencia del Señor, el Señor, o sea, quedaron escritas, plasmadas estas palabras, donde dice que a Moisés le notificó sus caminos. O sea, que Moisés, al andar en la presencia de Dios, conocía los caminos de Dios, o sea, lo que Dios iba a hacer en el futuro con el pueblo de Israel. Y dice que más a los hijos de Israel solamente conocieron sus obras, se quedaron solamente en sus obras. Y es lo que usted decía, que la presencia del Señor es necesaria en nuestra vida. No todo aquel que dice que está en una iglesia, el que se llama ser cristiano, tiene la presencia del Señor en su vida, porque aquí lo podemos ver, como usted decía, en el pueblo de Israel. Como segundo punto, el pecado nos aleja de la presencia de Dios, totalmente. El pecado nos aleja de la presencia de Dios y lo podemos ver en el pueblo de Israel que había pecado, que había cometido el pecado de idolatría y que su pecado lo había alejado de la presencia de Dios. De igual manera pasó con el primer hombre de Adán y Eva. Ellos habían pecado, desobedecieron el mandato de Dios, desobedecieron la orden que Dios les había dado. Y dice la palabra del Señor allá en Génesis, nos enseña en el capítulo 3, que al desobedecer la palabra de Dios, después de que ellos cometieron el pecado de desobediencia, dice que se vieron desnudos. Y cuando la presencia de Dios descendió en ellos, queriendo hablar con ellos, porque de igual manera como Moisés hablaba con Dios, Adán hablaba con Dios, dice que se escondieron de la presencia de Dios. Entonces el pecado también nos lleva a escondernos de la presencia de Dios. Muchas veces por eso vemos tantos hermanos indiferentes a la presencia de Dios, porque el pecado está en nosotros. No nos hemos apartado totalmente del pecado, no nos hemos alejado, no nos hemos despojado, no hemos nacido de nuevo, como la palabra de Dios dice. Es muy diferente estar ahí nada más y ser un creyente oyente a pasar a ser un hijo de Dios y tener la presencia de Dios y estas experiencias de Dios que solamente Dios da dentro de su presencia. La idolatría y la desobediencia, aquí podemos ver en el pueblo de Israel, en el primer hombre, que fueron pecados que alejaron a Dios, alejaron la presencia de Dios en su vida. En 1 de Samuel 15:22 dice: he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura, más que la grosura de los carneros, dice. Entonces la palabra de Dios nos enseña que es mejor obedecer antes que desobedecer a Dios, y que nos pasa como le pasó al primer hombre. Ellos al desobedecer se vieron desnudos y se escondieron y fueron desechados del huerto, de donde Dios los había puesto. Dios lo había puesto allí para gobernar, para enseñorearse sobre todas las criaturas que Él había criado, sobre toda la tierra. Pero más sin embargo, la desobediencia alejaron a Adán de la presencia de Dios. Y no solo alejaron de la presencia de Dios, sino que lo alejaron también de las bendiciones, de los beneficios que también tiene la presencia de Dios. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora bien, ¿qué pecados nos están alejando de Dios? Aquí vemos en el pueblo que fue la idolatría. Vemos en Adán que fue la desobediencia, que los hizo alejar de Dios. Ahora, en esta hora,
tú, mi amigo, que vas a escuchar este mensaje, amiga, hermano, hermana, ¿qué es lo que nos está alejando de la presencia de Dios? ¿Quién es el que está sustituyendo la presencia de Dios en nuestras vidas? O sea, ¿quién es el que tiene el primer lugar en nuestra vida? Quizá sea nuestra familia, quizá sea el trabajo, puede hacer que tenga el primer lugar en nuestra vida para alejarnos de la presencia de Dios. Quizá sean las amistades, como ya lo hablamos, o quizá también sean otras cosas que nos alejan de la presencia de Dios, como por ejemplo las malas palabras, la crítica, la murmuración, las contiendas, el chisme, el orgullo, la vanidad, el afán al dinero, el adulterio, la fornicación, la prostitución, la borrachera, la lujuria, la lascivia, la pornografía, la hechicería, la brujería, todas estas cosas, y aún podemos mencionar muchas más cosas que a veces nos alejen de la presencia del Señor. Pero si en esta hora, si hubiera alguien que está escuchando ahí este mensaje, hagamos un examen de conciencia, un análisis de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos aleja del Señor? Si hemos ido a la casa del Señor y no sentimos nada y salimos igual, es porque algo está pasando en nuestra vida y no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Es porque en algo estamos fallando a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo para no sentir la presencia de Dios? Yo mencioné algunas cosas, que lo cual bien puede ser, al analizar nuestra vida podamos encontrar algunas de ellas, o quizá no, y quizás son otras cosas que ocupan el primer lugar en nuestra vida y que nos alejen de la presencia del Señor. Pero si en esta hora alguno de nosotros estuviera practicando una de las cosas que yo mencioné, la palabra de Dios nos enseña en San Mateo 11:28 y dice así: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice la palabra del Señor. Jesús dijo: venid a mí todos los que estén cansados. Si tú ya estás cansado de tomar, si tú ya estás cansado de hablar malas palabras, si tú ya estás cansado de estar envuelto en chismes, si tú estás cansado de las críticas, si tú estás cansado de alguna de las cosas que yo mencioné, la palabra de Dios dice: venid a mí, dijo Jesús. Aleluya. Jesús es el mejor, la mejor medicina, el que trae paz que da el reposo para nuestro cansancio. Allá en Isaías 1:18 también la palabra dice: venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, dice que serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿cuál es el camino que nos acerca a la presencia de Dios? Es venir a Jesucristo. Aleluya. Venir a los pies del Maestro, que es el mejor lugar para encontrar la presencia del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Es un tema, hermanos, muy extenso que se puede hablar en muchas áreas, la presencia del Señor. Es importante mencionar, hermanos, que desde el Antiguo Testamento, antes, la presencia del Señor, hermanos, solamente se manifestaba en reyes ungidos para el servicio de Dios, en sacerdotes, en líderes, en los jueces que dirigieron al pueblo, que guiaron al pueblo para pelear esas grandes batallas que durante todos los tiempos estuvieron luchando. Pero a hoy, hermanos, después de que nuestro Señor Jesucristo vino y dio su vida en sacrificio por amor a la humanidad, hermanos, muere y asciende al cielo, entonces dice: no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. A hoy somos más bendecidos que en el tiempo de antes, hermanos, porque a hoy, por medio de nuestra profesión de fe, creyendo y recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros, a guiarnos, a redarguirnos, a corregirnos, a instruirnos,
para poder sentir y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya no es como antes, somos muy privilegiados de vivir en este tiempo, hermanos, el tiempo de gracia, de misericordia, para poder recibir la dirección y la guianza de Dios. Yo le mencionaba, hermanos, que la presencia de Dios era señal de victoria. Cuando Dios manda a Josué a repartir la tierra, a entrar al pueblo, a la tierra prometida, Él le dice, así como estuve con Moisés, lo estaré contigo. Qué palabras tan hermosas, hermanos. Josué no le tuvo que decir, si tú no vas conmigo, yo no iré. Moisés declaró estas palabras porque él entendía, hermanos, que quien hacía las obras, las maravillas en medio del pueblo era Dios. Él entendió, hermanos, que no era Moisés el que guiaba el pueblo, sino que era el instrumento que Dios estaba usando para obrar maravillas y guiar el pueblo por el camino que el Señor quería que este pueblo se dirigiera. Y eso es algo importante, hermanos, que podamos entender que no es el hombre quien lleva, quien dirige, quien hace, sino es Dios obrando a través de hombres y mujeres que se dejan usar por Dios, que se consagran para Dios, que buscan a Dios. Yo le mencionaba, hermanos, mi hermana acaba de mencionar, ¿verdad? Que si estamos en pecado, la presencia de Dios no va a estar en nosotros. Y la palabra del Señor nos lo marca en ejemplos bíblicos, hermanos. Dios le dijo a Josué que iba a estar con él. Y estuvo todo el tiempo. Y siempre le dio victoria. Solamente se registran 2 derrotas en el liderazgo de Josué. Una de ellas, hermanos, es cuando se encontró pecado en el pueblo a través de aquel hombre llamado Acán. Una historia conocida. Cuando este hombre peca y toma de lo que Dios les había dicho no tomen, entonces el pecado se hace manifiesto en el pueblo y gracias a que aquel hombre desobedece lo que ya Dios había mandado, entonces el pueblo es vencido y es derrotado en una de las muchas peleas o batallas que libró Josué. Viene Josué postrado, derrotado y empieza, como el quien dice, a cuestionar a Dios: Señor, pero ¿por qué hemos perdido la batalla? ¿Por qué tú me prometiste? Me imagino yo a Josué como a veces nosotros: Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? Cuestionando a Dios y Josué hablando con Dios. Dios le dice: espérate, ¿por qué te postras a tierra? El Señor le dice: ¿por qué te postras así a tierra? Levántate, porque hay pecado en el pueblo. Entonces el pecado es una de las razones por las cuales la presencia de Dios no va a estar en nosotros, hermanos. Amén, amén. Si nuestra vida está en pecado, no vamos a tener la presencia de Dios en nosotros. Si en nuestros hijos hay pecado, no va a estar la presencia de Dios en sus vidas. Y eso va a traer, hermanos, también derrotas a nuestra vida personal, porque la derrota la obtuvo todo el pueblo por causa de un hombre. Entonces el pecado es una de las razones por las cuales la presencia de Dios no va a estar en nuestras vidas. La otra derrota que tuvo Josué, hermanos, fue cuando aquellos hombres gabaonitas vinieron con engaños a decirle que venían de tierras lejanas, que los dejaran morar en esa tierra. Estaban viniendo con engaño delante de los ancianos, delante de Josué, y los ancianos permitieron, hermanos, de que estos hombres se quedaran, moraran con ellos. Les dijeron: háganos sus siervos, nosotros les serviremos. Los hicieron aguadores que traían el agua, pero permítanos estar aquí. Y ellos, sin consultar a Dios, determinaron y decidieron: está bien, se pueden quedar. Se compungieron, vieron lo que ellos, que venían con sus vestidos rotos, con pan mojoso, pan duro, y dijeron: bueno, pues pobrecitos, vamos a dejarlos, sin consultarle a Dios. Y ese fue el otro error o el otra derrota que hubo en la vida de liderazgo de Josué. Porque una cosa importante, hermanos, que como hijos de Dios nosotros no podemos hacer las cosas o tomar decisiones sin antes consultarle a Dios, sin antes pedirle a Dios, hermanos, que nos dirija, que nos muestre las cosas que debemos de hacer correctamente. Parece algo sencillo: Señor, me ofrecieron este trabajo, buena paga, esto y lo otro, muy buenos beneficios, lo agarro. ¿Consultaste a Dios? Porque
Porque si no consultamos a Dios, hermanos, ese trabajo en vez de sernos de bendición, nos va a ser de perdición, porque poco a poco nos puede ir alejando de la iglesia. Poco a poco nos puede ir alejando de Dios. Y es algo importante, hermanos, que parece una tontería, pero que es necesario. Mire, en Josué 9:14 dice, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y las consecuencias las tuvieron más adelante, hermanos. Porque cuando no consultamos a Dios, hermanos, entonces estamos dirigiéndonos fuera de la cobertura de Dios, y eso nos va a llevar a tener derrotas en nuestra vida personal, hermanos. Así que por eso es importante, hermanos, buscar la presencia de Dios, la cobertura de Dios, para tener victoria, para tener provisión y para poder dirigir nuestra adoración de una manera correcta, y no como el pueblo lo estaba haciendo, pidiendo dioses que fueran delante de ellos, hermanos. Son cosas importantes, hermanos, en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendiciones allá a mi hermana Yomar Aguilar Lupita Corona. Un abrazo, mi hermana. A nuestra hermana Ernestina Torres, Dios le bendiga. A nuestra hermana Rosa King, Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Gracias por estar en sintonía. García Ramírez, bendiciones, mi hermana. Mi hermana Dora Torres, un abrazo, mi hermana. Me da mucho gusto saludarla. Y a todos los que están ahí, hermanos, conectados, que Dios les bendiga de una manera especial. La presencia de Dios, hermanos, es algo real. La presencia de Dios es poderosa. La presencia de Dios no es algo que yo puedo agarrar y ponérmelo aquí. Ya es mía. Aquí la traigo. No es así, hermanos. Mire, le voy a hacer un poquito de énfasis en esto. En Primera de Samuel capítulo 4, hermanos, nos habla la palabra del Señor de que el pueblo de Israel estaba peleando en contra de los filisteos. Muchas guerras pelearon en el tiempo del sacerdote Elí. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos iban siendo vencidos por los filisteos. Y los filisteos estaban ganando terreno, estaban victoriosos, airosos, pero el pueblo de Israel hizo algo y dijeron, bueno, nos están venciendo, nos están derrotando, vayamos y traigamos el arca del pacto, que era, hermanos, el lugar de donde Moisés hablaba con Dios. Se había hecho el tabernáculo, se había hecho el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, el arca del testimonio. Ahí entraba Moisés, hablaba con Dios, salía de la presencia de Dios. El pueblo veía que cuando Moisés estaba hablando, dice que había ahí la presencia de Dios descendía y había fuego y era visible para el pueblo, hermanos. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, en el lugar santo, entonces ellos dijeron, bueno, pues ya había sacerdotes establecidos y todo para aquel entonces, vayamos y traigamos el arca del pacto, que era la presencia de Dios, porque ellos sabían, hermanos, que el tener la presencia de Dios en ellos era señal de victoria. Entonces dijeron, estamos siendo vencidos, vamos y traigamos el arca del pacto. Fueron y trajeron el arca del pacto, y el pueblo se dio cuenta, tomó ánimo, hubo gran algarabía, gran júbilo en el campamento de guerra, hermanos, que de tal forma que los mismos filisteos, hermanos, dijeron, pero ¿qué es este alboroto? ¿Qué está pasando? Y siempre hay quien dice, bueno, pues los hebreos fueron y trajeron el arca del pacto, ahora su Dios se encuentra con ellos, y entonces los filisteos comenzaron a tener temor, hermanos, porque dijeron, hemos ido ganando, pero hasta entonces no estaba la presencia de su Dios, ese Dios temible que los sacó de Egipto con señales, con prodigios y con maravillas. Los mismos filisteos tuvieron temor al saber que habían traído el arca del pacto, que era de donde se manifestaba la presencia poderosa de Dios, hermanos. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que la presencia de Dios no es un objeto hecho por mano de hombre, hermanos, como lo hicieron en este entonces el pueblo. El pueblo fue y mandó traer el arca del pacto, pensando que al estar el arca del pacto entre ellos iban a tener la victoria. La presencia de Dios no es algo hecho por mano de hombre, como hoy la gente piensa, hermanos. La presencia de Dios no está
sujeta a una imagen hecha de barro, de oro, de piedra, de papel, de lo que sea. Ahí no está la presencia de Dios, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó después? Que trajeron el arca del pacto, pensaron vamos a ganar, pero fueron derrotados. ¿Por qué? Si el arca del pacto estaba ahí. ¿Por qué fueron derrotados? Porque a veces nosotros queremos agarrar a Dios, hermanos, como un amuleto que me puedo poner. Traigo este escapulario y con respeto lo digo, pero es la verdad. Y tengo la presencia de Dios, nada me va a tocar. No es así, hermanos. Dios no es un amuleto, Dios no es un objeto, no es una pulsera, no es un rosario colgado, no es una imagen que traigo ahí que la puedo usar como un amuleto. Dios no es eso, hermanos. Dios es más que eso. Dios es espíritu. Ayer se nos hablaba, Él es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Dios no es algo, hermanos, como un amuleto que nosotros podemos usar para nuestra buena suerte, hermanos. Amén, gloria a Dios. Lo que es de amuleto, eso es y hechicería y brujería y todo esto, hermanos. Dios no es eso, no es eso, hermanos. Por eso es que, aunque el pueblo trajo el arca del pacto al campamento, fueron derrotados. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los filisteos capturaron el arca, hermanos. La robaron y se la llevaron. A mí me encantan estas historias, hermanos. Se llevaron el arca del pacto y el pueblo, hermanos, estuvo en derrota vergonzosa. Porque no solamente fueron derrotados, sino que se llevaron el valor más grande que para ellos tenía y implicaba, que era el arca del pacto. Así es. El arca del pacto. Donde la presencia de Dios se manifestaba. No es que la arca del pacto era la presencia de Dios. Algo equivocado y erróneo, hermanos. Y en esto debemos de aprender, hermanos. Yo espero que usted capte y reciba lo que le estamos tratando de transmitir. Es importante y es necesario que aprendamos a conocer a Dios, hermanos. Amén, aleluya. Espíritu viviente que bendice. No lo vemos, pero lo sentimos. Amén. No lo podemos palpar con nuestras manos, pero es real y es verdadero, hermanos. Ese es Dios, hermanos, y su presencia es real y es verdadera, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y así, hermanos, pues le dejo el lugar a mi hermana que continúe. La presencia de Dios, hermana Cecilia, es un tema muy, muy extenso y hay mucho de qué hablar acerca de la presencia de Dios, porque si nosotros tenemos la presencia de Dios, vamos a poder orar por alguien que está enfermo y el enfermo va a ser sano. Si nosotros tenemos la presencia de Dios, nosotros vamos a confiar en Dios en estos tiempos de tribulación, de prueba, porque tenemos la presencia de Dios. Y ahorita voy a hablar acerca de las bendiciones que tiene tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Las bendiciones de la presencia de Dios que nos atrae, lo que nos da la presencia de Dios en nuestra vida. Y son muchas. Y pudiera yo hablar de muchas otras cosas, pero en esta mañana yo quiero cerrar con este último punto acerca de las bendiciones que tenemos de tener la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Y allá en el capítulo 16 del mismo capítulo que estamos leyendo, en 33, en el verso 16 dice, leeré un poco ahorita, y dice, y aquí se conocerá, aquí que he hallado, y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, dijo Moisés, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, miren lo que dijo Jehová a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y en el 22 dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubrirá con mi mano hasta que haya pasado. Aquí tenemos la respuesta de parte de Dios a Moisés, las bendiciones que Moisés obtuvo mientras él vivió en la presencia de Dios, mientras él conoció la presencia de Dios. Mi presencia, dice, irá contigo. Y uno de los puntos que es la presencia de Dios nos da descanso.
porque podemos ver más atrás donde dice, déjenme ver, dice el verso 14, hermana, dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya. Entonces, una de las bendiciones que tenemos de la presencia de Dios es que nos da descanso. Podamos estar pasando pruebas, tribulaciones, que sé que muchos de mis hermanos lo están viviendo ahora, están pasando pruebas, hemos pasado tribulaciones, pero en el Señor vamos a tener descanso. No importa los enemigos, las pruebas, las luchas, las tribulaciones, si tenemos la presencia de Dios, encontraremos y podremos estar tranquilos, Amén. en paz, descansando, sabiendo que Dios está en control de todas estas cosas. El Salmo 16:11 dice, en su presencia hay plenitud de gozo. ¿En dónde vamos a encontrar la plenitud de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestra alegría? En la presencia del Señor. Gloria a Dios. La presencia también nos da de su gracia. Lo pudimos leer aquí. ¿En qué conoceré yo que tú irás conmigo? Le dice Moisés. Que la gracia tuya misma vaya conmigo, dice Moisés. En su presencia nos da de su gracia. Y por su gracia hemos sido salvos. Una de las gracias de parte del Señor es que por su gracia hemos sido salvos por el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su gracia también nos permite entrar delante de la presencia de Dios en todo tiempo, porque no hay límite como en el Antiguo Testamento, que solo entraba el sacerdote. Hoy en día tenemos esta bendición, que por mediante de la gracia que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por su gracia somos salvos. Ahora nosotros tenemos entrada a la presencia del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, también su gracia nos ayuda a hallar gracia delante de los hombres, porque muchas veces nosotros, a veces a mí me pasó hace algunos días, me dieron una respuesta no de primero, ya después yo deseaba que me dieran un sí, y cuando fui, yo llamé y me dijeron que no se podía, y luego le oré al Señor y dije, Señor, dame gracia. Aunque la semana pasada me dijeron que no están aceptando a nadie, pero esta vez quiero, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia, que tú me des gracia delante de estos hombres y me pueden dar un sí. Y gloria a Dios que yo fui, y aunque me habían dicho una semana atrás, hermana Ceci, que no estaban aceptando ninguna otra aplicación por el momento, por la situación que se está viviendo, cuando yo fui, poner todo en las manos de Dios, ir a la presencia de Dios y pedir gracia de Dios en nuestra vida para con los hombres, hallé gracia y me dieron un sí. Entonces, hasta en estas cosas podemos ver la gracia de Dios en nuestras vidas, porque es una de las bendiciones de obtener la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. También podemos ver que hemos sido apartados, dice, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El verso 16 dice que hemos sido apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora bien, daré unos ejemplos de lo cual nosotros hemos sido apartados de todo lo demás. En Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y así podemos ver que nosotros hemos sido apartados por la misericordia de Dios, por su gracia, para el evangelio de Jesucristo, como lo fue el apóstol Pablo. También podemos leer en Colosenses 3:12, dice, somos escogidos de Dios santos y amados. Aleluya. En 2 de Timoteo 1:9 dice, fuimos llamados no por obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Gloria a Dios. En la presencia de Dios conocemos también la gloria de Dios. O sea, no solo tenemos descanso, tenemos su gracia,
hemos sido apartados porque hemos sido comprados a precio de sangre, también conocemos la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Moisés experimentó la gloria de Dios de una manera sobrenatural, que ni los montes soportaban la presencia de Dios cuando Moisés hablaba con él. Esteban en su lecho de muerte, la palabra de Dios nos enseña allá en Hechos 55 que él vio la gloria de Dios. Amén. A pesar de que él estaba muriendo en ese momento, había sido apedrado, pero en medio de esa lucha, de esa tribulación por lo cual él estaba pasando, él experimentó, él vio la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Así que mi hermano, mi amada, tú que estás escuchando, la presencia de Dios nos guía, nos dirige a sobrevivir en esta tierra llena de maldad. Amén. La presencia de Dios es el que nos va a guiar cuando si nosotros estamos haciendo lo que Dios le agrada o no lo agrada, o lo que no lo agrada. En los evangelios encontramos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. En Jesús encontramos al Padre. Y en Jesús, ahora por medio del Espíritu Santo, es que somos llevados a la presencia del Señor. Amén. Así que es importante tener la presencia del Señor por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a buscar la presencia del Señor cada día y permanecer en la presencia del Señor hasta que Cristo venga. En la palabra del Señor podemos encontrar grandes hombres que tuvieron en la presencia del Señor. Elías hizo que por 3 años no lloviera, gracias a la presencia de Dios en él. Aleluya. Él hizo descender fuego del cielo también para consumir aquel altar que se había levantado para Dios, para que los ídolos quedaran avergonzados, para que los demás profetas quedaran avergonzados. ¿Por qué? Porque en él estaba la presencia del Señor. También vemos a José, venciendo todas las adversidades de las luchas, de las pruebas, porque la presencia de Dios estaba en él. Fue de que él no odió a sus hermanos porque lo vendieron. Él pasó unas cosas injustamente que podemos ver, pero más sin embargo, él entendió el propósito que Dios tenía en su vida, por lo cual tuvo que pasar todas esas cosas, porque él mantenía la presencia de Dios en su vida. También podemos ver a David, un amante de la presencia de Dios, que él pudo decir: me es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Amén. ¿Cómo pudo decir este hombre, el rey David, esto? Porque él conocía que la presencia de Dios era algo grande, era algo grandioso, era algo glorioso. Y él dice: enséñame, Jehová, tus caminos. Él reconocía que la presencia de Dios era importante en su vida. Sansón, teniendo la presencia de Dios, mató a leones, mató a osos, pero cuando la presencia de Dios se alejó de él fue cautivo. Él fue llevado cautivo, y no solo cautivo, fue esclavo también, porque la presencia de Dios se había alejado de su vida. Y así podemos hablar de muchos. La presencia del Señor fue que descendió en Hechos capítulo 2, para que los 120 que estaban ahí reunidos sintieran y experimentaran la presencia de Dios, y a través de la presencia de Dios hablaran nuevas lenguas, dice la palabra del Señor. A través de la presencia de Dios, en el primer sermón de Pedro se convirtieron 3000 personas, dice la palabra.
a través de la presencia de Dios, Pablo hizo muchas cosas. Le sacó el demonio a esa muchacha que había sido, que era usado por hombres para adivinar la suerte de muchos. Pero fue en la presencia de Dios que estos hombres hicieron grandes cosas por medio de Dios en ellos. Aleluya. Porque ellos conocían que obtener la presencia de Dios en nuestra vida es tan importante, es tan vital. Y no esperemos a que mi hermano, mi hermana que está a mi lado, el otro que está al frente, busque la presencia de Dios para yo también sentirlo. No, yo tengo que ser mi parte. Aleluya. Porque es mi beneficio, es mi bienestar. Aquí el Señor nos enseña que si obedecemos, si estamos en su presencia del Señor, tenemos grandes bendiciones de Dios. Gloria a Dios. Y yo concluyo con esto, diciendo que solo en el Señor podemos encontrar descanso, podemos encontrar paz, podemos encontrar su gracia por medio de Él, por medio de su presencia. Así que bendiciones a todos mis hermanos que están ahí conectados. Y le dejo el tiempo a mi hermana Cecilia para que concluya. Amén, hermanos. Gracias a todos los que siguen ahí conectados, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones allá a nuestro hermano Josué Martínez. Dios le bendiga, hermano. Que el Señor le siga usando. A nuestra hermana Erika J. Ramírez. Dios le bendiga. Gracias por estar ahí conectada. Mi hermana Ernestina Torres y todos los que están ahí, hermanos. Gracias. Sin duda alguna, hermanos, la presencia de Dios es la que nos va a poder traer paz, bendición, victoria, cobertura. Es innumerable, hermanos, las cosas que Dios trae a nuestras vidas a través de su bendita presencia, mis hermanas. Lo que quiero solamente dejarles saber, hermanos, es dos cositas. ¿Cómo podemos conseguir la presencia de Dios? Bueno, primeramente reconociendo que somos pecadores, porque el pecado nos aparta, hermanos. El pecado evita que la presencia de Dios more en nosotros. Primeramente, si no le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, rendirle nuestra vida a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador, entregándole nuestra vida y todo nuestro ser, reconociéndolo en nuestra vida y invitándolo a que more en nosotros, que es el único medio que hay para recibir el perdón de los pecados. Mi hermana mencionaba en Isaías, donde la palabra nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No hay pecado, por grande y terrible que sea, que Dios no pueda perdonar si viene con un corazón quebrantado. Ahí es el primer paso para poder nosotros recibir primeramente el perdón de Dios en nuestras vidas y ser sellados con su Espíritu Santo para que venga a morar en nosotros. Una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye, nos corrige, nos instruye para ir caminando de acuerdo a la voluntad de Dios con su cobertura y su presencia en nuestras vidas. Ya si los que hemos dado ese paso, hermanos, si le servimos al Señor, ¿cómo podemos mantener la presencia de Dios, hermanos? Bueno, pues estar en comunión con Dios. La hermana mencionó cuando fueron llenos los apóstoles del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que fueron investidos del poder de Dios, estaban unánimes, unidos, hermanos, en oración y ruego, hermanos. Así que para mantener la presencia de Dios en nuestras vidas es importante, hermanos, estar en oración, estar en comunión, buscar el rostro del Señor, hermanos, a través de la oración, a través del ayuno, hermanos, para mantener la presencia de Dios, hermanos, que es la que nos guía y nos da la fortaleza a través de la oración para no pecar y no caer en todas aquellas cosas que nos pueden robar la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que si hubiera alguien, hermanos, que tiene necesidad de oración, ya veo aquí a nuestra hermana Yari Díaz, está pidiendo por su mamá. Vamos a estar orando. Pero si hubiera alguien, hermanos, que no ha aceptado a Cristo, hermanos, y esta mañana Dios ha ministrado su vida, Dios le ama, Dios ha tenido cuidado de usted hasta el día de hoy, su gracia y su misericordia lo ha guardado, y hoy Dios le hace una invitación a que venga a los pies de Cristo y le entregue su vida y lo acepte como Señor y Salvador. Si usted es una persona de esas, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Reconozco que soy pecador o pecadora, te pido perdón por mis pecados,
Yo te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo, lléname con tu presencia y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Así de sencillo, hermanos, porque el mérito ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Lo único es creer en Él y entregarle nuestro corazón, cederle nuestros derechos a Cristo para que Él sea el que gobierne nuestra vida y no nosotros mismos. Así que si usted hizo esa oración, hermanos, busque una iglesia cristiana evangélica donde congregarse, hermano, aliméntese de la palabra, sígase conectando aquí por Vive Radio Digital todos los lunes 10 de la mañana, para entonces, hermanos, su vida sea edificada a través de la bendita palabra del Señor. O también le invito, hermanos, a que visite mi página Cecilia Zamora Proclamando a Jesús. Dele like, hermano, para que reciba las notificaciones de los mensajes, de las prédicas, enseñanzas de la palabra. Yo sé que si usted ama a Dios y se goza con la palabra, esa página le va a gustar y le va a ser de grande bendición. O también me puede buscar en YouTube, Cecilia Zamora. Ahí estamos también compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a orar por las necesidades, hermanos. Vamos a orar por la mamá de nuestra hermana Yari Díaz, que Dios tenga misericordia y obre. Para Dios no hay nada imposible. Amén. También vamos a orar por Marta de León, por su vista. Yo sé que Dios es grande y es poderoso y puede hacer una obra sobrenatural. Y la familia de mi hermana Laura, que está pues enterrando hoy a uno de sus familiares. Que Dios traiga paz y consuelo a nuestra hermana Laura Bueno. Nuestra hermana Marbelia, hermanos, también vamos a orar. Nuestra hermana Marbelia Jaimes, fortaleza. Nuestra hermana Juana Zaragoza, nuestra hermana Lisa, nuestra hermana Manuela. Son muchas necesidades. Vamos a orar, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Bendiciones Señor. Allá mi hermana Mariana Hernández. Un abrazo, mi hermana. Y pues ya estamos concluyendo. Vamos a orar, hermana. Le invito a que se una con nosotros a la oración por estas peticiones. Pero ahí queda el video para que lo escuche nuevamente. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, gloria y honra, Señor. Mira, Padre, estas necesidades las ponemos delante de tu presencia, Padre amado. Que tú seas, Señor, obrando y glorificándote, Padre, conforme a tu infinita misericordia, Padre. Mira Marta de León, Señor, mira la necesidad que hay en ella de su vista, Padre Santo. Hay poder en tu nombre, Padre. Yo bendigo la vida de Marta de León, Padre, donde quiera que se encuentre, Padre. Si tú quieres obra, Señor, en su vista, Padre, restauras esa vista, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios. Tú sanaste enfermos, libraste leprosos, Señor, limpiaste leprosos sus cuerpos, diste vista a los ciegos, Padre. Y yo creo, Señor, en tu poder y en tu grandeza, en tu misericordia, y te pido en tu infinita misericordia, Padre, que toques la vida de Marta de León, Padre, en su vista, Señor. Ten misericordia, yo bendigo su vida en sanidad, Padre, creyendo, Padre, en tus misericordias, Padre amado. La bendigo, Señor, la bendigo, Padre, y lo creo que tú obras, Señor, un milagro en su vida, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre, mira también la familia de mi hermana Laura Bueno, Padre. Nuevamente se enfrentan a la pérdida de un familiar, Padre. Y nuevamente, Señor, se encuentran en este dolor, Padre. Te pido fortaleza por toda la familia, Señor, por la pérdida de su primo. Bendíceles, consuélales, tráeles paz, tráeles fortaleza a los dolientes más cercanos de su primo, Señor. Si tuviese esposa, hijos, madre, Padre, tráeles consuelo, Padre, tráeles paz, tráeles fortaleza, bendíceles, arrópales, y que en medio de su dolor, Padre, puedan refugiarse en ti, Señor, y tener tu paz y tu cobertura. Les bendigo en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Padre, por la familia de mi hermana Laura Bueno, Padre. Los bendecimos de una manera especial, Padre eterno, en el nombre de Jesús, mi Dios bendito. Mira la mamá de mi hermana Yari Díaz, Padre. Tú conoces su necesidad, su condición, donde quiera que ella esté, Padre. Pon tu mano de sanidad, Padre, aleluya. En el nombre de Jesús, mi Dios, bendigo la vida de su mamá, de mi hermana Yari Díaz, Padre. La bendigo en sanidad, Padre. Tócala, Señor, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, yo lo creo, Padre, que tú obras para gloria y honra de tu nombre, Padre.
Padre. Bendigo su mamá de mi hermana Yari Díaz, Padre. Bendigo la vida de ella, también su familia, sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por ellos, mi Dios amado. A ti es la gloria y la honra por lo que haces y lo que harás, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Padre mío, también te pedimos por todas estas peticiones que están, Señor, en esta caja, Padre, que sigas obrando, que sigas contestando, que sigas glorificándote, Padre, conforme a tu infinita misericordia, Padre. Te pido, Señor, por mi hermana Juana Zaragoza, Padre, tráele el consuelo a su alma cada día, Señor, al día a día, Padre, que tú le fortalezcas, le bendigas a mi hermana, Señor, Marbelia Jaimes, Padre, tráele fortaleza, tráele paz, tráele consuelo por la pérdida de su mamá, mi Dios amado, fortalécele, abrázale, Padre, en medio de su necesidad, Padre. Mi hermana Lisa, Padre, la bendecimos, mi Dios amado, abrázale, arrópale, Señor, tú eres su consolador, su paz, su fuerza, la ponemos en tus manos. Mi hermana Manuela también, Padre, dale paz, dale consuelo, Padre, la bendigo en el nombre de Jesús y te damos gracias por cada una de nuestras hermanas, Padre, en el nombre de Jesús, Padre eterno, por la audiencia, Señor, que está ahí conectado, que va a escuchar, Padre, te pido misericordia por sus vidas, por sus necesidades. Yo no las conozco, tú las sabes, Padre, pero yo bendigo a quien esté escuchando, Padre, esta oración, este mensaje, Padre, bendigo su vida, bendigo su familia, Padre, declaro bendición y cobertura, Señor, sobre aquel que esté escuchando ahora mismo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu vida espiritual, en el nombre de Jesús te doy gracias, gloria y honra, Padre, y tu bendición y tu cobertura es sobre cada uno de mis hermanos que están ahí conectados ahora mismo, Padre, o que van a escuchar la retransmisión. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti, Padre. Yo bendigo esas vidas, Padre. Tu bendición es ahí tocando, abrazando, bendiciendo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias. La gloria y la honra, Padre, es para ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, aleluya, bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. El próximo lunes estaremos como siempre aquí compartiendo la palabra del Señor, hermanos, con un nuevo tema que sé que va a ser de bendición en este espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Gracias por su sintonía aquí por Vive Radio Digital. Bendiciones a mi hermana Ana Hernández. Un abrazo, mi hermana, le amo en el amor del Señor. Y a todos los que están ahí conectados, hermanos, les hago nuevamente esa invitación, hermanos. Visite mi página Cecilia Zamora Proclamando a Jesús. Dele like, hermano, comparta los videos, bendiga a alguien. Son mensajes, hermanos, que han sido guiados por el Espíritu Santo y que sé que van a bendecir vidas, hermano. Yo no estoy buscando engrandecerme, hermano, estoy buscando proclamar la palabra del Señor y que las vidas sean bendecidas, sean tocadas por el poder del Evangelio. Hay mucha necesidad. Cristo viene pronto, está a las puertas y es necesario, hermanos, que los evangélicos nos extendamos y, hermanos, abramos nuestras ramas, nuestros brazos para bendecir las vidas que aún no le conocen, no le sirven, hermanos. Ayúdenme, hermano, comparta los videos. Dele like a la página, comparta los videos, hermano Cecilia Zamora Proclamando a Jesús. O también hay personas que entiendo que no hay YouTube, hermanos, que no tienen Facebook, está en YouTube Cecilia Zamora. Le digo, hermano, yo nunca me gustó esto del Facebook y de nada, hermanos. Yo lo empecé cuando empecé aquí en esta emisora a compartir la palabra. Y poco a poco Dios me ha ido moviendo, hermanos, a ir expandiéndome. Muchas personas les gustaba escuchar por tuning, a veces el tuning no se escuchaba, pero no tenían Facebook, entonces empecé por lo del YouTube para bendecir esas vidas y así sucesivamente esto se ha ido moviendo, hermanos. Así que todo lo hago para que la palabra del Señor se siga expandiendo, hermanos. Le invito, dele like a la página, comparta los videos o entre a YouTube, porque aquellos que no tienen Facebook también pueden ser bendecidos con la palabra. Que Dios les bendiga. Gracias, hermana, por acompañarme en esta mañana. Es una grande bendición y gracias al Señor por la gran victoria que Dios le dio en su vida, hermana. Así que Dios les bendiga, hermanos, y pues les dejo aquí con mi hermana para que
que se despida y hasta el próximo lunes aquí en su programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, aquí por Vive Radio Digital. Dios bendiga a nuestros hermanos productores Eric y Yanira. Amén, amén. Dios bendiga a mis hermanos, a cada uno de ustedes que están ahí conectados. Gracias por estar ahí. Y pues ya se le hizo la invitación que comparte este video para seguir edificando más las almas. También pues le damos gracias por su tiempo. Gracias a cada uno, porque si me pongo a mencionar los nombres tal vez quedaría mal con alguno. Entonces, amén. Así que por todos los que están ahí conectados, bendiciones a sus vidas, que Dios bendiga a su familia. Gracias por estar ahí, hermanos. De verdad la palabra de Dios nos llena, nos edifica, nos motiva a seguir buscando de Dios y a conocer más de Él. Si entre más le metemos a nuestro cuerpo la palabra del Señor, más nos vamos a ir fortaleciendo y más vamos a ir buscando de la presencia de Dios cada día. Así como a veces la carne nos tienda más a buscar las cosas de este mundo, nosotros venzamos la carne por medio del Espíritu Santo y busquemos más el rostro de Dios. Gloria a Dios. Así que bendiciones, pasen ustedes un feliz día donde quiera que usted nos esté escuchando y los que nos van a escuchar también. De igual manera, Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus hijos, mis hermanos. Gloria a Dios, y los esperamos aquí la próxima semana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.